quiero transmitirles algunos ejemplos muy puntuales de cómo se ha producido en el ámbito peruano, concretamente en el ámbito de la jurisprudencia constitucional peruana, la incorporación de algunos de los más importantes criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto conocer, transmitirles también de alguna manera cómo se ha producido, vamos a llamarlo así, esta suerte de diálogo jurisprudencial entre estas dos instancias jurisdiccionales. De antemano señalo que el Tribunal Constitucional a lo largo de su jurisprudencia siempre ha considerado que, en particular con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene, así lo denomina expresamente, una relación de cooperación en la interpretación pro homine de los derechos fundamentales. Es decir, no busca trazar con la Corte, y voy a tratar de ejemplificar que la Corte tampoco busca ello, una relación de jerarquización con los tribunales constitucionales, sino fundamentalmente una relación de retroalimentación, sin perjuicio de lo cual, por supuesto, si se llegara a presentar un impasse insuperable de confrontación de posiciones, hay que partir de la premisa de que la posición que prima es la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como decía, quiero ejemplificar lo señalado sobre la base de tres puntuales ejemplos. Uno primero, en el caso peruano, la Corte Constitucional, perdonen, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido una muy grande influencia en el rediseño de la jurisdicción militar, por plantear solamente un ejemplo. ¿Por qué? Porque en el Perú a lo largo de varios años, sobre todo durante el gobierno de Fujimori, se permitió que la jurisdicción militar procesara a civiles. Y de hecho, si nosotros apreciamos el texto que tenemos en este momento en la diapositiva, la Constitución peruana parece así permitirlo. La Constitución peruana en el artículo 173 dice expresamente lo siguiente: en caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. Las disposiciones de este no son aplicables a los civiles, salvo en los casos de los delitos de traición a la patria y de terrorismo que la ley determina. Es decir, la Constitución parece autorizar que, si bien los tribunales militares están en principio constreñidos a conocer solamente los delitos de función, puede sin embargo conocer también de procesamiento a civiles si estos han cometido el delito de terrorismo. Y de hecho, durante el gobierno de Fujimori se expidieron sendos decretos leyes que permitían efectivamente el procesamiento de civiles por parte de militares. Sin embargo, seguramente es de su conocimiento, hay una vasta jurisprudencia de la Corte Interamericana, fundamentalmente además contra el Perú, en donde se señala que la Corte no acepta ese criterio. Para la Corte Interamericana, un militar no puede procesar a un civil porque eso atenta flagrantemente, entre otras cosas, contra el derecho fundamental a un juez natural, que es manifestación inequívoca del debido proceso. Y entonces, hacia comienzos de la década pasada, al Tribunal Constitucional peruano le presentan una demanda de inconstitucionalidad contra esos decretos leyes que permitían el procesamiento de civiles por parte de militares. El Tribunal Constitucional, como comprenderán, tenía un dilema allí muy claro, porque si declaraba la inconstitucionalidad de estos decretos leyes, haciendo valer la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pareciera tenerlo que hacer a costa de lo que señala su propia Constitución. Y si, contrario sensu, convalidaba esos decretos leyes por considerarlos compatibles con lo que señalaba el artículo 173 de la Constitución, entonces iba a ser responsable una vez más al Estado peruano ante el sistema interamericano.
De modo tal que el Tribunal Constitucional lo que buscó es agotar toda posibilidad hermenéutica de compatibilizar primero el artículo 173 de la Constitución con la jurisprudencia de la Corte, como tiene que ser, porque la propia Constitución exige efectivamente interpretar los derechos y libertades constitucionalmente previstos de conformidad con esa jurisprudencia. Y se percató el Tribunal Constitucional de que literalmente, o sea, si uno se atiene al modo interpretativo más conocido, ¿no? No necesariamente el omnipotente, pero sí el omnipresente criterio interpretativo que es el gramatical, en realidad el artículo 173 no permitía que el fuero militar procese a civiles, sino que se les aplique el denominado Código de Justicia Militar. Y entonces el Tribunal Constitucional consideró, ahí está la salida, para compatibilizar mi constitución con los criterios de la Corte y sin embargo, por supuesto, declarar la invalidez de esos decretos leyes por resultar incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. E interpretó que efectivamente, si es que la ley lo determina, el Código de Justicia Militar podía serle aplicado a civiles, pero que en ese escenario la aplicación la tendría que realizar siempre un tribunal ordinario, no un tribunal militar. De modo tal que este es un ejemplo palmario en cómo el Tribunal Constitucional seguía de la vía interpretativa para compatibilizar no solamente la legislación infraconstitucional de conformidad con la jurisprudencia de la Corte, sino la propia Constitución, como corresponde. Un segundo ejemplo es el siguiente. En el caso peruano, el artículo 142 de su Constitución, no sé si es ese el escenario del caso ecuatoriano, pero muchos países de la región como el Perú tienen un artículo constitucional similar a este. No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral. El Jurado Nacional de Elecciones es la instancia suprema en materia electoral en el Perú, de forma tal que se establece en la Constitución que sus resoluciones no son revisables. Pero a su vez, como acontece en Ecuador, Perú pues tiene el amparo que es un proceso de conocimiento en última y definitiva instancia por parte del Tribunal Constitucional. Y entonces se presentó otro dilema. El Tribunal Constitucional, más allá de lo establecido por el artículo 142 de la Constitución, puede controlar a través del amparo las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en caso de que se considere que el jurado ha atentado contra derechos fundamentales, o por versar esas resoluciones del jurado sobre materia electoral, entonces esas resoluciones no son revisables. En Perú se produjo en realidad incluso una confrontación institucional muy marcada sobre este asunto. Por supuesto, el Jurado Nacional de Elecciones pretendía defender sus fueros y sostenía la irrevisabilidad de sus resoluciones. El Tribunal Constitucional sostenía que no había zonas exentas de control constitucional, pero el Congreso de la República buscaba darle la razón al Jurado Nacional de Elecciones e incluso expidió una ley estableciendo que habría responsabilidades si es que algún juez constitucional pretendía controlar las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo se dirimió este asunto? El Tribunal Constitucional hasta ese momento no tenía ningún respaldo en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, porque la Corte Interamericana no se había ocupado de asuntos similares a los que acabo de señalar. Sin embargo, en el año 2005 se expide la sentencia Yatama versus Nicaragua, que es una sentencia en la que la Corte Interamericana señala que el artículo 25.1 de la Convención, que señala la necesidad de que todo Estado parte institucionalice un recurso rápido, sencillo y efectivo para el control de los poderes públicos y el resguardo consecuentemente de los derechos fundamentales, es un artículo
que por antonomasia se refiere a los procesos de amparo o sus símiles para controlar incluso, por supuesto, con la prontitud del caso y resguardando siempre los pasos preclusivos de los procedimientos electorales, incluso las decisiones de sus supremos intérpretes en materia electoral, de sus, digamos, cortes superiores o cortes de vértice en materia electoral. Este es el criterio fundamental de la Corte Interamericana del que les hablo. Decía la Corte, independientemente de la regulación que cada Estado haga respecto del órgano supremo electoral, este debe estar sujeto a algún control jurisdiccional que permita determinar si sus actos han sido adoptados al amparo de los derechos y garantías mínimas previstas en la Convención Americana, así como los establecidos en su propia legislación, lo cual no es incompatible con el respeto a las funciones que son propias de dicho órgano en materia electoral. Este control es indispensable cuando los órganos supremos electorales tienen amplias atribuciones que exceden las facultades administrativas y que podrían ser utilizados sin un adecuado control para favorecer determinados fines partidistas. En este ámbito, dicho recurso debe ser sencillo y rápido, tomando en cuenta las particularidades del procedimiento electoral. Y entonces, el Tribunal Constitucional ahora encontraba un respaldo a su posición en la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y este elemento resultó determinante para que finalmente tanto el Jurado Nacional de Elecciones como el propio Congreso de la República entiendan que de modo excepcional sí cabe un control jurisdiccional constitucional sobre las propias resoluciones del jurado, más allá de lo establecido por la Constitución en su artículo 142, que no acepta, por supuesto, una interpretación aislada, sino una interpretación sistemática a la luz de los derechos fundamentales, interpretados a su vez a la luz de la jurisprudencia interamericana. Con lo cual, además, aquí el Tribunal Constitucional establece un agregado muy importante, que es que él no se siente vinculado solamente por los criterios de la Corte Interamericana en aquellos asuntos en los que el Estado peruano es parte, sino por todas las rationes decidendi que derivan de toda la jurisprudencia interamericana, haya sido el Estado peruano parte o no. ¿Por qué? Porque el rol del Tribunal Constitucional también es un rol preventivo, es decir, evitar a través de sus criterios jurisdiccionales que el Estado parte sea eventualmente responsable por violar derechos humanos ante el sistema regional de su protección. Y el último caso, en estos poquitos minutos que me quedan, que les quiero comentar, solamente para tener algunas pinceladas sobre cómo así se ha producido la relación interpretativa TC Corte Interamericana en el caso peruano, es el que tuvo lugar como consecuencia del denominado caso 5 pensionistas. Ustedes conocen bastante bien que el derecho fundamental a la pensión, el derecho fundamental a la seguridad social, no está reconocido expresamente por la Convención. Hay sí, por supuesto, una mención a la protección progresiva de los derechos sociales, de los derechos culturales, de los derechos económicos en el artículo 26 de la Convención, y es cierto también que de un tiempo a esta parte, sobre todo en los últimos 3 años, la Corte Interamericana ha decidido aplicar ya directamente el artículo 26 con relación a derechos sociales, por ejemplo. Hoy la Corte protege directamente, por ejemplo, el derecho al trabajo frente al despido arbitrario, cosa que no hacía hasta antes más o menos del 2019-2018. Pero el derecho a la pensión no está en la Convención. Y 5 pensionistas, por eso el caso se llama así, consideraron que en el caso peruano se les había afectado arbitrariamente su pensión, reduciéndola en su quantum injustificadamente. Entonces el Estado peruano estaba muy confiado en que esta solicitud, esta petición, este reclamo, esta pretensión no tendría eco en el sistema interamericano, porque la Convención no protege ese derecho y por supuesto mucho menos lo hacía
hacia mediados de la década pasada en que se produjo este suceso. Pero lo que sucedió en ese supuesto es que en ese entonces la Constitución peruana establecía que en materia pensionaria existía el criterio de los derechos adquiridos. Es decir, que si un pensionista cumplía con las condiciones legales para adquirir el derecho a la pensión, aunque la iría recibiendo progresivamente, ya absolutamente ninguna modificación normativa futura podría quitarle ese derecho adquirido. Y entonces, sobre esa base, el Tribunal Constitucional peruano, no la Corte, sino el Tribunal Constitucional peruano, interpretaba que una vez que se cumplían las condiciones legales para adquirir la pensión, el pensionista incorporaba a su patrimonio, así lo decía expresamente, el quantum de las pensiones ya recibidas y el quantum de las pensiones futuras que recibiría y que ya no se les podría negar en virtud de la teoría de los derechos adquiridos. Y entonces la Corte Interamericana, cuando llega el caso de 5 pensionistas a su fuero, recuerda que ella tiene también unos principios de interpretación de la Convención que están contenidos en su artículo 29, uno de los cuales, el que se encuentra en el literal B, señala que si el Estado parte tiene criterios más tuitivos que los que derivan del propio sistema interamericano, entonces la Corte Interamericana debe valerse de esos criterios, utilizando los propios principios interpretativos derivados de las posiciones de las autoridades del Estado parte. Y entonces la Corte razona del modo siguiente. Es cierto que en la Convención no está reconocida el derecho o reconocido el derecho a la pensión, pero de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú, esta se puede asimilar al patrimonio. Y el derecho a la propiedad sí está protegido por la Convención. Dicho de otra manera, lo que la Corte dice, de repente yo no razonaría así, pero el razonamiento del Tribunal Constitucional peruano es más tuitivo que lo que podría derivar de la semántica de la propia Convención. Consecuentemente, me voy a atener a él, me voy a atener a la jurisprudencia constitucional peruana y sobre esa base voy a determinar que en efecto se ha producido una violación a los derechos fundamentales de estos 5 pensionistas. El ejemplo, a mi juicio, me parece muy valioso porque es una muestra de cómo, si bien es cierto, los estados parte tienen que utilizar como parámetro interpretativo los tratados sobre derechos humanos para, sobre la base de una visión pro homine, optimizar cada vez más la dignidad humana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es consciente de que ella debe hacer lo propio, es decir, que hay una mirada de vuelta. Y por ello, cada vez más, ustedes lo deben haber notado, la Corte cita recurrentemente jurisprudencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana, de la Corte Constitucional Colombiana, del Tribunal Constitucional Peruano, etcétera, tratando de establecer una especie de jus constitucional común, ¿no? Un derecho constitucional común a la región, que sobre la base justamente de este diálogo jurisprudencial para la mejor protección de los derechos humanos, permite justamente valerse de los criterios interpretativos, tanto de ida como de vuelta, es decir, desde la mirada interna hacia la mirada internacional y desde la mirada internacional hacia la mirada interna, para que efectivamente esa dignidad humana sea cada vez más optimizada. En honor al tiempo, yo voy a quedarme allí. Quería transmitirles estos muy puntuales 3 ejemplos que creo que muestran de alguna manera cómo se produce ese diálogo jurisprudencial en el caso peruano. Y dicho esto, les agradezco mucho por su atención. Gracias.